Creciendo presenta el significado de los números en la Biblia. En esta oportunidad estudiaremos el significado del número 40. Comencemos esta lección analizando el diluvio. Y es que el diluvio nos marca una era antediluviana y una era postdiluviana. Y esto ocurrió durante un periodo de 40 días. Y como ya hemos estudiado esto en el significado del número 8, podemos decir que había una antigua humanidad y después del diluvio hubo una nueva humanidad. Esta nueva humanidad fue el producto de 8 personas que se salvaron en el arca de Noé. ¿Y que representa el diluvio? Este periodo de 40 días representa un hito o un periodo de transición entre una humanidad malvada, cuya maldad llegó a la presencia de Dios y Dios castigó, y una nueva humanidad. Continuamos con nuestro estudio y ahora vamos a ver estas 3 personas que son Isaac, Esaú y Jacob. ¿Y qué podemos hablar de Isaac? Génesis 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y con respecto a Esaú, Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Ambos, Isaac y Esaú, tomaron esposas a la edad de 40 años. Algo muy parecido ocurrió con Jacob, cuando tomó sus 2 esposas. Y es que aquí los 40 años está marcando una diferencia entre una etapa joven y una etapa de madurez, aquella donde ya tenía la facultad de poder tener una esposa. Y los 40 años entonces aquí nos está representando como un antes, un después, es decir, un hito o un periodo de cambio. Continuamos con nuestro estudio y ahora vamos a ver, aquí tenemos una línea de vida y vamos a hablar de un personaje cuya historia comienza en una cesta. Así es, nos referimos a Moisés. Y cuando la princesa rescató a Moisés del río Nilo, él se convirtió en un príncipe de Egipto, y vivió de esta forma hasta cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y ya sabemos lo que aconteció. Terminó matando a un egipcio. Y es que estos 40 años nos hablan de un periodo de Moisés viviendo como príncipe. Después Moisés se va al desierto y vive como pastor, hasta que era Moisés de 80 años cuando hablaron a Faraón. Y es que a los 40 años Dios llama a Moisés nuevamente, quien ahora vivía una vida de pastor, 40 años en el desierto como pastor. Y Dios le llama para que sea su libertador. Hasta que finalmente, cuando era Moisés de edad de 120 años, murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 40 años más como libertador. Y es que estos periodos de tiempo podemos decir que fueron 40 años de preparación en conocimientos. Estudió astronomía, medicina y todo el conocimiento que el pueblo egipcio había acumulado hasta ese entonces, es decir, una preparación en conocimientos. Y 40 años en el desierto, donde se preparó en humildad para poder escuchar y conocer de Dios. Y 40 años como preparador de un líder, y es que Moisés preparó a su sucesor, que fue Josué. ¿Qué representan estos 40 años o estos periodos de 40 años? Representan periodos de transición, y podemos ver de príncipe a pastor y libertador. Otro ejemplo de 40 años lo tenemos cuando Israel estuvo en el Golfo de Acaba, en el desierto del Sinaí. Y es que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llegó al monte Sinaí. Éxodo 19 nos narra cómo llega, y aquí ocurren varios acontecimientos. En primer lugar, llega una muchedumbre, mucha gente, una gran cantidad de personas, muy desordenadas. La única organización que tenían eran que reconocían la tribu a la que pertenecían. Y es que en este lugar descendió la presencia de Dios. Y tenemos que en Éxodo capítulo 20 al 31, Moisés sube y recibe leyes de parte de Dios. Y cuando desciende en el capítulo 32, encuentra a Israel en pecado. Habían hecho un ídolo de oro. Entonces Moisés se molesta, rompe las tablas
destruye el ídolo, mueren muchas personas y castiga al pueblo. Entonces el pueblo de Israel comprende la importancia de las leyes de Dios. En Éxodo 33 al 34, Moisés sube nuevamente al monte Sinaí para establecer el pacto. Y nos dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y lo que sucedió en ese lugar durante esos 40 días fue que lo que había llegado fue una muchedumbre de personas, y lo que salió de allí fue una nación. Entonces aquí podemos decir que estos 40 días representan un periodo de transición. De esta forma, el número 40 tiene el significado de un periodo de transición y cambio, o marca un hito, un antes y un después. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque nosotros también pasamos por un periodo de transición. Su palabra nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y mira la transición, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cuál fue ese hito que marcó ese periodo de transición? Fue que oímos y creímos en la palabra de Dios. Y todo cambio debe ser para mejorar. Apocalipsis 21:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Y qué quiere decir este versículo? Quiere decir que si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, has sido justificado y santificado, y tú tienes que vivir esa vida de justificación y santificación cada día, todos los días, y en todo momento practicar la justicia y la santidad. Ahora ha llegado momento de nuestro tiempo extra. Veamos lo que sucedió en el desierto. Sabemos que Israel estuvo 40 años vagando en el desierto. Y la pregunta para esta lección, ¿qué significado tienen los 40 años? Deja tus respuestas en los comentarios de este video. Gracias por seguir esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. De esta forma podemos alcanzar a más personas. Además, sigue y comparte la página de Facebook de Creciendo con Gracia y revisa los videos de esta lista de reproducciones. Que Dios te bendiga, será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.